El peligro del tiempo perdido. Quiero hablar del peligro del tiempo perdido porque muchas veces no nos damos cuenta de qué tan importante es esta batalla que estamos luchando. Y le estamos luchando, lo sepamos o no. Estamos adentro de la guerra y ni siquiera sabemos cuándo tenemos que dar la pelea en una batalla. Si ganamos la batalla o perdimos la batalla. ¿Qué significa realmente esto? Quiero hacer este video para decirte que hay fuerzas en el mundo, algunas ocultas, algunas expuestas, pero fuerzas que tienen una agenda específica para que tú pierdas tu tiempo. Y mucha gente habla también de las fuerzas espirituales detrás de estas fuerzas que estoy hablando. Mucha gente se pone mucho más teológico, mucho más espiritual y habla de la intención primordial de la serpiente, por ejemplo, en la historia de Génesis de la Biblia. Desde ahí viene todo este rollo y mucha gente habla de qué es lo que realmente quiere este poder oculto detrás de todas las fuerzas en el mundo que nos quieren robar nuestro tiempo. Mucha gente le dice el maligno, Satanás, Lucifer. No me quiero meter en eso, aunque he estado investigando para entender con más profundidad la diferencia entre estas palabras, nombres, conceptos para referirnos a esta fuente o esta fuente de acciones y de intenciones que se permean en el mundo y que nos quieren esclavizar nuestra conciencia. Y de eso se trata. Esta gente entiende que en el futuro la moneda no va a ser el dólar, ni siquiera Bitcoin. La moneda con más valor va a ser tu tiempo, tus segundos, tus minutos, tus horas, el tiempo que tienes en tu día en donde realmente puedes poner tu imaginación, tu visión, tu creatividad al servicio de algo más grande que tú mismo, de algo más grande que tu propio ego, e inclusive hasta más grande que tu propia vida. Y por eso tenemos dentro de nosotros ese deseo o esas ganas de dejar un legado, de trascender nuestra inmortalidad a través de la creatividad. Pero aquí hay un problema. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo estamos desperdiciando nuestra creatividad y muchas otras veces hasta tenemos un deseo, un falso deseo de perder nuestro tiempo, de no honrar nuestro don creativo, nuestra luz y la razón por la que estamos aquí. Y eso puede llegar a ser muy peligroso porque algo de lo que me he dado cuenta es, no solo pierdes el potencial de lo que pudiste haber construido cuando pierdes tu tiempo, sino que en realidad lo que estás perdiendo poco a poco, y esto se llama el síndrome de la muerte por las 1000 cortadas. Una cortada no te hace nada, 2, 5, 10 cortadas tal vez no te hacen nada, pero cada nueva cortada te lleva a ese punto en donde ya te estás desangrando, te estás muriendo y es un punto de no retorno. Y ese punto de no retorno, como lo vivimos en términos espirituales en nuestra vida, es un estado de conciencia de arrepentimiento. Y no necesitas estar en tu vejez para sentir arrepentimiento. Puedes sentir arrepentimiento por tu pasado, por el último día, por el último mes, porque no lo aprovechaste. Porque sabes que pudiste haber hecho algo distinto que te hubiera llevado a un mejor lugar y no lo hiciste. Y muchas veces nos decimos a nosotros mismos, ¿por qué no estoy en un mejor lugar? Es que no tengo tiempo, no he tenido tiempo, o no tengo energía, o no tengo talento, o no tengo recursos, no tengo dinero, y siempre le echamos la culpa a otra cosa, cuando en realidad la responsabilidad de todo el tiempo perdido no es de nadie más que nuestra. Y eso nos puede llevar a un punto de no retorno, de un estado de conciencia, de arrepentimiento, que es una realidad espiritual de la cual después no puedes escapar. Y definitivamente, la guerra de la conciencia es la guerra más importante. Porque hay muchas guerras políticas, batallas políticas que se tienen que ganar en el campo de lo político y de lo social, pero en donde principalmente se gana todo este tema es en el corazón de cada quien.
en qué tan honesto puedes ser contigo mismo sobre cuál es tu propósito, por qué estás aquí. Y cuando entiendes eso, entiendes que no puedes desperdiciar el tiempo. Cuando nos sentimos a gusto con desperdiciar nuestro tiempo es porque en realidad estamos aburridos. Estamos aburridos porque no estamos conectados con nuestro plan maestro, nuestra misión, nuestro propósito, nuestro entendimiento de por qué estamos aquí. Que no es nada más algo que te puedes inventar a ti mismo, te lo puedes inventar, pero definitivamente es un don que no viene del humano. La imaginación, la creatividad, la capacidad de visión, la capacidad de generar relaciones en donde hay intercambios voluntarios, en donde ambos salimos ganando. Las fuerzas de productividad y creatividad que mueven al mundo y nos hacen colaborar de maneras que se enriquece nuestra vida, eso viene de Dios. Y tal vez en el momento en el que escuchas esto dices, ay, este güey está perdido en una visión religiosa de la vida. Por lo menos desde mi punto de vista, con la investigación que he hecho, con los mucho o poco estudio que he hecho, mi entendimiento me dice que todo esto viene de Dios. Y las energías que nos quieren robar esto no vienen de Dios, pero saben que lo que te están robando es tu divinidad, lo más especial que tienes. Y en el momento en el que te estoy robando tu tiempo, también te estoy robando tu conciencia, tu creatividad, tu capacidad de imaginación. El famoso lema de Walt Disney, ¿no? Capturar la imaginación. Eso es lo que quiere el lado oscuro de la industria del entretenimiento, el lado oscuro de la industria de la música, el lado oscuro de la búsqueda de gratificación instantánea que tiene que ver también con la industria multibillonaria de la pornografía, como todos los medios en donde se mueve contenido están hipersexualizados. Porque, y esto me hace pensar, por ejemplo, en el título de la serie Black Mirror, el espejo negro, el espejo oscuro, que viene desde cómo se ha utilizado, por ejemplo, la obsidiana, la piedra de la obsidiana, para hacer brujería o magia ritualística a través de los años. Porque el poder más fuerte, el poder más poderoso, para usar un pleonasmo para que se entienda, es el poder más fuerte que existe en esta vida, es el poder de controlar la imaginación o la conciencia de otra persona. Y después convertir ese control en dinero. Es decir, cada vez que estamos scrolleando en el doom scroll de las redes sociales y el celular, o cada vez que pasamos horas viendo contenido basura en una pantalla, estamos siendo estudiados. Nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras decisiones, qué tipo de personas somos, está siendo almacenado en una base de datos que después se vende a personas que quieren utilizar esta información para controlarte aún más, para controlar tus decisiones de consumo, pero también para controlar tus decisiones políticas, a quién decides apoyar, con quién te decides pelear. Y así nos mantienen divididos, culpando al otro ciudadano en vez de voltear a ver qué es lo que verdaderamente está pasando, que es que hay una guerra por la esclavitud de nuestras conciencias. Y entonces resulta que en el entretenimiento hay de verdad algo muy oscuro. Y te lo está diciendo un cineasta, alguien que estudió cine, alguien que entiende el poder del medio del cine. Me acuerdo mucho de una frase de Marshall McLuhan que dice que el medio es el mensaje. Esto significa que el cine tiene en el medio, en el lenguaje audiovisual, y esto es también para la música, la radio, el medio del podcast, tiene un poder hipnotizante que captura la atención del espectador. Entonces, hay mucho entretenimiento diseñado para que este espejo negro, este Black Mirror, que es la pantalla que tiene la capacidad de programarnos, tiene programación programada para programarnos. Y en el momento en el que estamos 3 horas hipnotizados, embobados, simplemente para ser entretenidos, simplemente para perder el tiempo, simplemente para poder quedarnos dormidos, simplemente para poder soportar la insoportabilidad de estar aburrido, en ese momento creo que ya perdimos.
Y lo que necesitamos es algo todavía mucho más fuerte. Por eso mucha gente se va a los enteógenos, a los alucinógenos, a la medicina alternativa de plantas y sustancias. Y eso los despierta. Y eso los hace entender la importancia de su conciencia a través del tiempo. Y creo que no es necesario llegar a ese extremo, porque estas sustancias, plantas medicinales, como quieras llamarlas, tienen un riesgo. Y la mayoría de las personas que se meten a este mundo tienen efectos secundarios que los persiguen toda su vida. Entonces, ¿qué necesitamos cuando estamos metidos en este estado de conciencia en donde sentimos una necesidad de perder nuestro tiempo, que no es orgánica, no es natural, no es innata al ser humano? Es algo que la cultura y más bien la manipulación de nuestra cultura nos ha impuesto. Y es fácil caer ahí, porque casi la mayoría de las personas están ahí. Pero ¿qué pasa si tú te das cuenta que ya no quieres hacer esto? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es crearte a ti mismo un plan, crearte a ti mismo una misión, que no es del todo que tú te la creas, porque en el momento más bien como que la diseñas, pero la inspiración es divina, la inspiración viene de arriba. Tú solamente tienes que aprender a escuchar. Pero si estás todo el tiempo lleno de ruido, no puedes escuchar. Creo que el primer paso es empezar a cortar el ruido y empezar a permitirte estar aburrido, permitirte simplemente estar sin inundarte de contenido, sin inundarte de información. Muchas veces el aprendizaje o la búsqueda de información es una forma también de no enfrentar este proceso. Pensamos que porque estamos viendo un video de YouTube educacional de superación personal, estamos haciendo el trabajo. Y no, el trabajo es estar en silencio para verdaderamente sentir una conexión, un suelo firme, un entendimiento profundo y significativo de por qué chingado estoy vivo realmente. ¿Para qué vine a este mundo? Que de por sí es bastante difícil navegar este mundo y hay mucho sufrimiento que no se puede evitar, hay mucho sufrimiento que nosotros nos lo causamos y podríamos haber evitado, pero hay muchísimo sufrimiento que no se puede evitar. Entonces por eso obviamente a veces simplemente queremos entretenimiento vacío para pasar el rato, pero eso es porque realmente estamos aburridos. Y de nuevo, estamos aburridos porque no estamos conectados con la razón por la cual estamos vivos.